Atrapado en el ascensor. Hola, ¿me escucha? Sí, lo escucho. ¿Qué pasó? El ascensor se detuvo, entre pisos. Voy a revisar. ¿Y bien? ¿Qué pasa? Un momento. ¿Conserje? Sí, aquí estoy. No se preocupe. No estoy preocupado. Bien, respire tranquilo. ¿Cuánto tiempo voy a esperar? Ya estoy revisando. Eso no es una respuesta. Perdón, unos 10 minutos. ¿10 minutos? Tal vez menos. ¿Y si no? Entonces, esperamos juntos. ¿Juntos? ¿Usted también está atrapado? No, pero me quedo en la línea. Está bien. Cuénteme qué ve, ¿Para qué? para no pensar en el tiempo. Pues veo botones, un espejo. Bien. ¿Qué más? Mi reflejo, un poco pálido. Eso es normal. Gracias por escucharme. Ya casi termino. Escucho algo. Sí, las puertas se abren. Por fin. ¿Ve la luz? Sí, la veo. Salga despacio. Libertad. ¿Cómo está? Vivo. Tiemblo un poco. Eso va a pasar. Gracias por hablar conmigo. No es nada. Para eso estoy aquí. Ahora solo voy a usar las escaleras. Lo entiendo. Hola, ¿qué te pasó? Hola, no vas a creerlo. ¿Por qué estás tan pálido? Quedé atrapado en el ascensor. Hoy. ¿En serio? ¿Cuándo? Hace una hora. Tú llegaste justo después. ¿Y cómo estás? Bien ya, pero fue feo. Cuéntame. Entré al ascensor y de repente se detuvo. ¿Así, sin razón? Sí. Había luz, pero no se movía. ¿Y qué hiciste? Llamé al conserje. ¿Qué te dijo? Me dijo, espere 10 minutos. ¿10 minutos solo? No tan solo. Él habló conmigo. ¿De qué? De todo, para no pensar en el tiempo. Buena idea. Sí, ayudó. Casi se me olvidó el miedo. ¿Y después? Después se abrieron las puertas y ya, ¿Así de simple? así de simple. Salí y libertad. Pobrecito. No te rías. No me río. De verdad. Todavía me tiemblan un poco las manos. Déjame ver. ¿Ves? Sí, un poquito. Ahora voy a usar las escaleras. ¿Todos los días? Tal vez una semana al menos. Lógico. ¿Sabes qué fue lo peor? ¿Qué? Vi mi reflejo en el espejo del ascensor, Y... muy pálido, igual que ahora. Sí, se parece. Gracias por escucharme. Siempre.
suerte con el autobús. ¿Y cómo te fue hoy? No preguntes. ¿Por qué? Perdí el autobús. ¿En serio? ¿Cuándo? En la mañana, antes de venir aquí. ¿Y qué pasó? Corrí, pero ya se había ido. ¿Justo enfrente de ti? Sí, lo vi. ¡Qué mala suerte! ¿Y sabes qué fue peor? ¿Qué? El siguiente pasaba en 1 hora. ¿Una hora entera? Sí, 1 hora en la parada. Eso es mucho. Muchísimo. ¿Qué hiciste ahí? Nada, solo esperé. Aburrido, ¿no? Muy aburrido. Y con calor. ¡Qué mala suerte tuviste! Mala suerte total. A todos nos pasa. Lo sé. Pero fue feo. Te entiendo. ¿Y sabes qué pensé? ¿Qué? Casi prefiero tu ascensor. Oye, Es broma, es broma. al menos tú tenías sol. Eso es cierto. Yo solo tenía espejo y silencio. Buen punto. Bueno, todos tenemos días malos. Sí, pasa a veces. ¿Quieres un café? Ahora preparo. Sí, quiero. Muchas ganas. Entonces espera un poco. ¿Otra vez esperar? Bueno, lo hago rápido. Un día de mala suerte. ¿Lista? Vamos por un café. Lista. ¿Dónde está tu paraguas? ¿Paraguas? ¿Para qué? Hay nubes afuera. No va a llover. Ya verás. ¿Estás seguro? Casi seguro. ¿Ves? Ya está cayendo. Es solo una gota. Otra más. Y otra. Bueno, ¿corremos? ¿A dónde? Al café. Está cerca. Bien, vamos corriendo. Mateo, ¿esto no son gotas? Lo sé. Corre más rápido. Estoy toda mojada. Yo también. ¿Qué día? Perdón. No tenía razón. ¿Sobre el paraguas? Sí, sobre el paraguas. Primero el autobús, ahora la lluvia. Tienes un día de muy mala suerte. ¿Y tú? El ascensor, ¿recuerdas? Ah, sí. Es verdad. Tal vez los dos tenemos un día de mala suerte. Parece que sí. Bueno, ¿qué hacemos? Nos sentamos. Nos secamos. Tomamos café. Suena bien. Al menos aquí hace calor. Es verdad, y está seco. ¿Ves? No todo es tan malo. Estás todo mojado, Mateo. Sí, tienes razón. Pareces recién salido del ascensor. Muy graciosa. Hablo en serio. ¿Te pareces? Bueno, lo admito. Hoy no es nuestro día. Pero al menos juntos. Es verdad. Juntos es mejor.